están? ¿Bien? La verdad es que después de estas oraciones que han hecho, ya uno es bendecido, ¿no? Al escuchar a otros orar. Bueno, queridos, hoy vamos a retomar el curso de nuestra serie de predicaciones en la carta de los romanos. Así que por favor búsquenla ahí en su Biblia física, que están atendiendo esa petición formal del pastor, de que qué bonito verlos con Biblia, que la rayen y con una libretica de apuntes, como quienes vienen con hambre de aprender la palabra del Señor. ¿Listo? Vamos a generar esa cultura este año. Yo creo que si yo no fuera pastor, sería como algo así como un antropólogo o psicólogo, alguna cosa por el estilo, porque yo soy de esas personas que en un centro comercial le gusta sentarse a mirar la gente qué hace, cómo se comporta, y algo de lo que yo he notado es que el ser humano, bueno, la Biblia me dice que por diseño siempre se asocia o se agrupa con alguien más, pero realmente todos nos agrupamos, consciente o inconscientemente, y socialmente tenemos un montón de formas o de grupitos que nos asocian en la cotidianidad de nuestra vida. Por ejemplo, si tú tienes un niño que está entrenando fútbol, pues tienes algo en común con los padres. Si tú ves una unidad residencial, tienes algo en común con los propietarios de esa unidad residencial. Si tú vas a algún gimnasio, ese en particular en nuestro tiempo sí que genera más sentido de pertenencia. Como que somos un grupo de personas que hacen deporte o ciclismo o trotan o demás cosas como las que estamos viendo hoy en la mañana en nuestra ciudad. El ser humano constantemente se está asociando con otras personas en torno a algo, y algo que uno nota es que hay un eje común, hay como un eje en el cual se gira alrededor para poder asociarnos, como algo que nos pone de común acuerdo. Sin embargo, una de las cosas que notamos es que quizás solo sea una cosa la que nos pone de común acuerdo. Deportes, afinidades, gustos, trato social, la carrera, la profesión a la que te dedicas, el grupo etario al que perteneces, en fin. Sin embargo, cuando venimos a la iglesia, la pregunta que quisiera hacerles es, ¿qué nos une? ¿Cierto? Por allá es otras cosas, pero ¿qué nos une acá? Cristo. ¿Cierto? Y creo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en no. Tenemos una fe común en Jesús. Eso es lo que nos une. Que todos estamos con un hambre y una necesidad de buscar más a Dios. Aún varias caritas que veo nuevas hoy por acá, veo que tienen eso. Es decir, ¿por qué están acá? Por lo mismo que todos nosotros estamos acá. Tenemos hambre de Dios, queremos conocerlo más, entenderlo más, verlo más obra en nuestra vida y ajustarlo más a sus propósitos. Eso te une inmediatamente desde el día cero a esta comunidad. ¿Sí? Sin embargo, los patrones que nosotros aplicamos en la vida cotidiana, en las asociaciones que tengas, de alguna manera le dan también forma a cómo vienes hoy a la iglesia. ¿Sí? Y yo quisiera que pensaras por un momento, ¿no? Si pudieras hacer un símil de algún grupo al que tú perteneces, con el que tienes cosas en común, sea fútbol, gimnasia, unidad residencial, trabajo, grupo de la tercera edad, no sé. ¿A qué se parecería tu relación con la iglesia local? Piensa un momentito. ¿A qué se parecería tu relación con la iglesia local? Quizás como la relación que tienes con los padres de bicicross, en mi caso, que pues, vamos, sí que chévere venir a correr, pero no tenemos nada más. La relación que tenemos en una asamblea de miembros o de copropietarios en la unidad residencial, la que todos vivimos juntos en la misma parte, votamos, nos saludamos y nos vamos.
O quizás tu, tu relación con la iglesia se parece un poco más a la relación que tienes con los amigos con los que haces deporte, con los que juegas fútbol en las noches, o con los que vas al gimnasio 3, 4 veces a la semana, o con los que trotas entre semana. ¿A qué se parece tu relación con la iglesia? No me tienes que contestar, solamente quiero que pienses, de verdad, de cómo me relaciono con la iglesia. Porque, mis queridos, lo que vemos en la palabra es que la relación con la iglesia es una relación que, si bien tiene algo en común, tiene todo de diferente. Porque literalmente, como dice por ahí Pablo en la carta de los Efesios en el capítulo 4, cuando el Señor te llama hacia Él, te llama no solamente a una relación con Él, sino una relación con su familia. Y esa relación es tan profunda que de hecho Efesios lo pone como algo que está unido, cada miembro unido a Cristo, y entre las coyunturas o los ligamentos unidos espiritualmente los unos a los otros. Así que no solamente cuando te unes al Señor y buscas al Señor y llegas a unirte a la iglesia, te sientas y recibes palabra del Señor y tienes una comunión vertical, sino que lo que la palabra se expone es que hay un vínculo espiritual que tú tejes con los hermanos y hermanas que están sentados alrededor tuyo. Así se ve. Entonces, claro, parece que estamos unidos en una sola fe, pero hay muchísimo más. Las implicaciones de esa fe alcanzan muchísimo más, tienen demasiado alcance en nuestra propia vida. Ahora, yo creo que ustedes estarán conmigo de acuerdo en esto. La mayoría de nosotros nos relacionamos con la iglesia de la manera en que nos relacionamos con otros grupos afuera. ¿Cierto que sí? Normalmente. Algunos hemos venido dando pasos para crecer un poquitico más, pero ya tenemos una cosmovisión preaprendida de cómo nos comportamos en grupo, de cuánto abrimos, de cuánto participamos, de cuánto priorizamos o no la vida juntos. Hoy, el texto que nos va a guiar el apóstol Pablo en Romanos 12 nos va a ayudar a entender un nuevo molde al que el Señor quiere conformarte si tú estás tomando la decisión de seguir sus caminos. Una nueva forma de vivir juntos, una nueva forma de conectarte con otros. Hoy el Señor nos va a guiar a entender con su palabra que esa gran misericordia de Dios también tiene implicaciones en la manera en que vivimos juntos como iglesia. Quisiera pedirle al Señor que nos dé gracia para poder entender, recordar, pero sobre todo empezar a dar pasos para aplicar lo que la gracia de Dios quiere hacer para transformar una comunidad. Oremos. Señor, nosotros tenemos moldes preaprendidos. Algunos buenos, algunos equívocos, algunos que han sido dolorosos por la historia. Y la verdad queremos aprender una nueva forma de relacionarnos, tu forma. Tu palabra dice que tú estás construyendo un solo pueblo, una sola nación para ti, una que es muy diferente a todas las demás de la tierra, una que manifiesta tu carácter, tu santidad, pero también que en la forma en que se aman los unos a los otros manifiesta que son seguidores de Jesús. Bueno, eso es una expectativa bastante alta y te pedimos, Padre, que tú nos transformes el corazón, que nos ayudes a ver de una manera distinta y abrazar de una manera distinta la forma en que nosotros somos iglesia juntos. Y aún a quienes están buscándote a ti, acercándose a ti, Señor, que hoy también sea el inicio de un entendimiento más amplio del regalo del don de Dios, al unirnos no solamente a Él a través de Jesús, sino también unirnos a una familia de la fe en la que caminamos juntos. Ayúdanos, Señor, para que el Redil de Belén sea una comunidad que huele a gracia,
y que es transformado por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, una de las cosas que uno ve al formar comunidad es que es muy desafiante. Si ustedes miran alrededor, van a ver que hay gente muy diferente. Todavía no tenemos gente de tres ojos, pero somos muy distintos. Somos muy distintos en nuestras edades, gustos, la forma de vestir, la forma de pensar. Así que es, por supuesto, hablar de una comunidad, de una sola comunidad que manifiesta la gracia del Señor es todo un desafío. Es todo un desafío. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes. Sin embargo, cuando vamos a estudiar nuestro texto en Romanos, notamos, y no sé si recuerdan por ahí el año pasado, en la introducción de la carta, que Pablo estaba lidiando con los mismos problemas. Ustedes recuerdan, para quienes de pronto no estuvieron, que Pablo está escribiendo una carta preciosa, doctrinal, pero él está lidiando con algo que está debajo de la superficie. Y es que esta iglesia en Roma está mezclada o está compuesta por judíos y por gentiles. Nota que por años, por el edicto del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, entonces para afuera todo el mundo. Así que la iglesia siguió avanzando y creció con una base gentil. Así que los gentiles, quienes no tenían todas las tradiciones religiosas de los judíos, empezaron a darle forma a la iglesia. De repente Claudio muere y los judíos pueden regresar. Y regresan a esa la que era antes su iglesia. Y la encuentran bien cambiada. Esa tensión que se empieza a dar es lo que Pablo está tratando de lidiar y pastorear a través de Romanos de toda la carta de Romanos. Él está tratando de unificar la iglesia, porque son ahora muy, muy diferentes. Pablo les va a hablar a partir del capítulo 12 en adelante de cuáles son las implicaciones de esa gracia que ellos han recibido en Cristo. Ahora, Romanos y todo lo que vamos a estudiar el día de hoy, y es que yo no quiero que lo aten, si ustedes van a sus Biblias, a los versículos 1 y 2 del capítulo 12. Por las misericordias de Dios, le está diciendo Pablo. Hermanos, si ustedes han entendido todo eso que les he expuesto en los capítulos anteriores, de todo lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarlos, para restaurarlos en una relación con Él, para incluirlos en un nuevo pueblo y en un nuevo plan, si ustedes han entendido estas cosas, mis hermanos, por las misericordias de Dios, por favor, rindan su vida en sacrificio agradable al Señor, que es lo más lógico que puede hacer alguien que ha entendido el Evangelio. Y las implicaciones de eso es que, mis hermanos, ustedes deben estar combatiendo con ese molde al que ustedes ya están adaptados. Y necesitan renovar su mente, su entendimiento, para comprender cuál es la forma de Dios, cuál es la voluntad de Dios. ¿Y saben qué van a probar? Que la forma de Dios es buena, agradable y perfecta. De ahí para abajo, todas las implicaciones que vamos a ver en las próximas semanas están conectadas con eso. Si tú entiendes el Evangelio, vas a empezar a comprender las implicaciones que tiene en tu vida. Y eso te va a obligar a salirte del molde en el que ya estás adaptado. Y te va a invitar a renovar tu mente a la manera de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es la vida juntos a la manera de Dios? Para que empecemos a probar lo bueno, agradable y perfecto. Hoy vamos a ver, como titulé este sermón, una comunidad que huele a gracia. Es una comunidad que entiende como 3 impactos de la gracia en la forma en que conviven juntos. Primer impacto: la gracia te baja del pedestal. Segundo impacto: la gracia te pone un delantal. Tercer impacto: la gracia nos hace una familia real. ¿Listo? Hoy vamos a arrancar leyendo nuestro texto, versículo 3 en adelante. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así, como en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un
cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pablo comienza como un receptor de la gracia a mostrar de manera práctica qué es esto de poder servir con los dones que vamos a ver hoy. Y lo primero que hace es ayudarnos a entender que esa nueva comunidad que huele a gracia es una comunidad en donde cada uno de sus componentes o de sus miembros se bajan del pedestal. ¿Notan cuál es el problema que está tratando Pablo ahí? En esos primeros versículos. No piense cada uno más de lo que debe pensar de sí mismo. Ahora, eso es muy importante, porque uno dice, bueno, sí, está hablando del orgullo, de la comprensión que yo tengo alta de mí mismo. Pero la cosa es que en el contexto romano, eso era muy importante. Es decir, lo más importante era el honor social que se tenía. Algo muy similar a lo que nosotros comprendemos de una cultura oriental, donde el honor es muy importante. En ese primer siglo, la identidad no se construía desde una autoestima privada, sino de cómo era yo concebido por los otros, cómo era yo visto por las otras personas. El lugar de la mesa en el que ocupabas, los benefactores, la reputación, toda la sociedad funcionaba en torno a una comparación de rangos. Ustedes saben que había una competencia constante por el estatus. Entonces, en la misma mesa había patrones, clientes, nobles, esclavos, emperadores, militares. Todos buscaban un prestigio. El tema, mis queridos, es que recuerden que la iglesia en Roma estaba conformada por todas las clases sociales. Si todo ese sancocho estaba dentro de la iglesia. Y Pablo, a una sociedad acostumbrada al honor y al estatus, le está diciendo que el patrón es uno con el cliente, que el noble es uno con el esclavo, que los hombres y las mujeres de élite son uno con los del pueblo, que los judíos que retornaron del exilio son uno con los gentiles. Uno. Si lo que Pablo está diciendo aquí, no tenga ninguno más alto concepto de sí mismo, es una bomba. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo es que yo tengo que ver a este igual? No, es que no somos iguales. Pablo lanza eso y empieza a pastorear el corazón directamente a algo que él nota. El problema de los hermanos en Roma no es la baja autoestima, sino una sobreestimación. Ellos piensan mucho más allá de sí mismos. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno empieza a pensar más allá de uno mismo? Piensen por un momento. Cuando uno se siente un poquitico más que el otro, ¿qué se imagina que pasa? Se cree merecedor. Hay un montón de cosas, ¿no? Empieza a compararse, a medirse de acuerdo a... Hay un juicio contra el otro, hay críticas contra el otro, hay orgullo, hay prepotencia. Recuerde que Pablo está tirándoles al de arriba, al que se cree más, hacia allá está apuntando. Pero resulta que el orgullo, mis queridos, una de las cosas complejas es que Pablo no habla de una acción, sino de una actitud del corazón. Porque creo que todos sabemos que el orgullo, claro, se puede ver muy fácilmente cuando hay alguien pretencioso, ¿cierto? Que critica a los otros, que siempre está hablando más de la gente. Pero, ¿no les parece que el orgullo también puede ser muy silencioso? Sí. En el cual uno decide no sentarse en ese lugar porque está determinada persona, en el cual uno decide no saludar a determinada persona, en el cual uno se empieza a aislar porque yo no necesito de nadie más. El orgullo no solamente se manifiesta físicamente o visiblemente, sino que uno empieza a notar actitudes del corazón, que por más que no hables o digas, uno empieza a notar que se empiezan a construir barreras con otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la idea de Pablo es poder atacar esa autoevaluación inflada que muchas de nosotros solemos tener. Y yo sé que si hago una encuesta de, bueno, ¿quiénes se creen orgullosos?
De pronto verás con más claridad el orgullo en otros que en ti. Pero queridos, yo creo que esto es un virus que nos infecta a todos. A todos. Solamente es que la gracia del Señor abra los ojos para poder ver. Sin embargo, Pablo les está diciendo, mis hermanos, por las misericordias de Dios, si ustedes han entendido la misericordia de Dios, la misericordia de Dios te lleva a poner los ojos en la cruz y empiezas a entender que de tal manera eras tan pecador que el Hijo de Dios tuvo que venir a entregar su vida para salvarte a ti. Que de hecho fue un acto de la libre voluntad de Dios salvarte y rescatarte. Que no fue algo que Él vio en ti, que no dependió del que quería ni del que corría, sino del que Dios tuvo misericordia. Entonces, ¿de qué te vas a mofar? ¿O de qué te vas a enorgullecer? Si todo lo que has recibido es gracia, algo que no mereces, pero que voluntariamente Dios quiso darte, al llamarte de su hijo y al hacerte parte de su familia. Pero también, mis hermanos, ha sido el Espíritu el que ha dotado en ustedes un montón de dones conforme a la gracia de Dios. Así que si tú entiendes el impacto de las misericordias de Dios, de inmediato Pablo dice, ya no hay lugar para el orgullo. La gracia nos baja del pedestal en el que solemos subirnos constantemente. Mis queridos, para que no lo dejemos por ahí como suelto, pensando como solemos pensar, ay, qué bueno que escuchaste la cosa. Piensa en esta semana, ¿quiénes han sido las personas verbal o mentalmente de las que has pensado mal? ¿Qué personas esta semana has criticado? ¿Qué personas esta semana has juzgado? Porque si tú logras ver eso, tú vas a lograr ver cuál es el pedestal en el que estás montado. Y es un pedestal. Si tú has señalado a alguien por orgulloso y por pecador, bueno, ahí está tu pedestal. Eso habla de lo que tú piensas de ti mismo. Si tú has hablado más del matrimonio, de la crianza de otro, ahí está tu pedestal. ¿Y cómo maneja las finanzas otro? ¿Y cómo se viste otro o no se viste? Ahí lo tenemos. Lo primero que hace Pablo es apuntar a algo interno del corazón. ¡Paque! Ahí a la raíz. Primero, sé consciente de los pedestales que has tenido. Y mira hacia la cruz para que tú recuerdes que todo lo que tú eres es por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. ¿Listo? Lo que Pablo les pide es piensen con cordura, con buen juicio, con sentido común. Es decir, Pablo no está abogando por una baja autoestima, sino una que es consciente de los dones que tiene, de las capacidades y habilidades que tiene, pero también de las que no. Pablo no está diciendo que piense lo peor de usted mismo, no. Piense con cordura. Miren las cosas que hay, son bonitas, y agradécelas porque las recibiste de parte del Señor. Pero las otras también reconocen, yo no soy como esta persona, ¿cierto? Puedo reconocer los dones y talentos y capacidades que otro tiene y que yo no. Los puntos en el camino de la fe que ha crecido y yo todavía sigo luchando. Humildad. Pensar con cordura. Creo que ese término en particular es precioso. No tenemos tiempo para desarrollarlo completo, pero vayan en casa a estudiar Filipenses capítulo 2. Y van a notar que el término que Pablo utiliza, por favor, tengan una mente sensata, tengan una mente cuerda, piensen con humildad. Es el mismo término que Pablo utilizará más adelante para decir, hermanos, tengan la mente de Cristo. Y siendo Dios, no considero el ser igual a Dios como algo que aferrar, sino que se rebajó. Lo segundo que nos muestra Pablo, para una comunidad que huele a gracia,
es entender el impacto que tiene esa gracia que no solamente nos baja, sino que activamente nos pone un delantal. Versículo 6. Pero, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. 7 dones en los cuales Pablo pone como la lente. Le dice, sí, somos uno, pero somos muy diferentes. Y cuando has dado el paso de bajarte fuera de tus pedestales, lo que el impacto de la salvación que Dios ha tenido en Cristo por ti hace en tu vida, es que inmediatamente entiendes que tu Señor, al que tú sigues y sirves, no vino para ser servido, sino para servir. Entonces adivinen qué vamos a hacer nosotros. Lo mismo. Si hay una consigna preciosa para nuestra vida como seguidores de Jesús, es esta: yo no soy un consumidor. Yo no soy de los que se sienta para ser servido. Yo no soy de los que viven en pasividad. Porque aquel que me llamó a tomar la cruz y a seguirlo, es uno que dijo de sí mismo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y recuerden que la forma en que lo dijo fue con una toallita aquí en el cinto y agachado limpiando los pies mugrosos de sus discípulos. Y si él, el Señor y el Maestro, lo hizo, ¿qué es lo que le dice ahí a los discípulos? Hagan ustedes lo mismo. Queridos, la gracia siempre nos va a movilizar en el mismo camino que nos modeló Jesús, a ponernos el delantal. Pero claro, ¿hacia qué está apuntando Pablo? Quizás en medio de este tema de clases y de orgullo, de que se piensa mejor que el otro, que es más digno, que debe tener un lugar de honor, que debe ser tratado de una manera diferencial. Recuerden que allá está apuntando Pablo. Quizás para ese le está ayudando a entender. Recuerda que tú eres especial, pero eres parte de un cuerpo. Y como parte de un cuerpo hay algo muy especial que te dio la gracia de Dios. Es decir, eso especial que tú tienes te fue confiado. No fue que lo desarrollaste. Te fue confiado por Dios. Así que úsala. Pablo aquí atenta directamente contra ese consumismo y esa pasividad en la forma en que se relacionan los hermanos dentro de la iglesia. Los invita a entender que hay una gracia que me ha sido dada para servir como mi Señor. Que claro, yo soy necesitado de esa gracia, pero también, increíblemente, a pesar de mí, soy necesario para los planes y propósitos que el Señor quiere llevar a cabo en mi iglesia. Eso es muy lindo. Lo veíamos esta semana en la escuela de formación. Necesitados y necesarios. Ahora, cuando ven, ustedes ven que hay una lista, ¿no? Una lista de dones. ¿Vieron cuántos dones son? A ver, cuenten pues. 7 dones. ¿Listo? 7 dones. Creo que ahí los puse. 7 dones. La lista que Pablo utiliza aquí no es una lista exhaustiva de todos los dones que Dios depositó en la iglesia. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando vamos a 1 Corintios capítulo 12 al 13 y cuando vamos a Efesios capítulo 4 vamos a ver otros dones más. ¿Listo? De hecho, los invito a que en casa, quien les pique ahí como que yo quiero aprender esto de los dones, traten de hacer una clasificación de los dones. Van a ver que hay unos que son dones como habilidades espirituales que Dios da y otros van a ser roles, ¿cierto? Como nombramientos que Dios da a la iglesia. Pero bueno, estoy dando los 7 que tenemos hoy. El don de profecía. ¿Qué es eso? Creo que ya hemos hablado en otras predicaciones bastante de este tema del rol de profecía. Quizás aclarar que la profecía en el Antiguo Testamento se ve igual en el Nuevo Testamento, es
alguien que habla de parte de Dios, palabras de Dios para el pueblo de Dios, con el propósito de no decirle cuál es el número que va a ganar en el chance, ¿sí? No es para eso, ni para decirle con quién se va a casar, no. La profecía en el Antiguo Testamento la vemos para volver al pueblo de Dios de su pecado, para invitarlos al arrepentimiento de la fe, para guiar en la dirección que van a tomar de acuerdo a la voluntad de Dios. Anticipar castigos. La profecía tiene el propósito de ganar el corazón del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la profecía, y creo que el texto de 1 Corintios capítulo 12 al 13 es donde más vamos a entender qué es eso de la profecía bíblica, porque sí aparecen unos como profetas dentro de la iglesia. Aún en Hechos aparecen algunas hijas de Felipe que eran profetizas dentro de la iglesia. Es un tema grande, extenso, pero en últimas lo que hemos comprendido en la vida de la fe dentro de la iglesia son personas que particularmente tienen esta capacidad no solamente de enseñar, sino que, me encantó como lo exponía un autor, J.D. Greer, son personas que cuando hablan, enseñando la palabra del Señor, apuntando el Evangelio, hay algo que dentro de ti mismo hace un eco, como que si tú no estuvieras en ninguna otra, no hubiera nadie más en el auditorio, sino solo tú recibiendo algo directamente de Dios que ha escudriñado el corazón y saca a la luz la verdad. Y tú dices, "Oh, eso es para mí. Dios me está hablando". Y si ustedes van a 1 Corintios, capítulo 12 y 13, van a darse cuenta que específicamente así se ve la profecía. Que empiezan a hablar y el de afuera dice, "¡Ah! ¿Cómo saben eso? ¿Cómo es que entienden lo que está pasando?". Me encantó esa idea de profecía como personas que tienen, por la gracia del Señor, una capacidad especial de exponer el Evangelio, de exponer la palabra de Dios, de forma tal que, como digo yo, pegan ojo tuerto. Como ¡pim! Ahí. Sí. ¿Cómo sabías eso? Profecía. Servicio. El que tenga el don de servicio, ¿qué debe hacer? Servir, ¿cierto? ¿Qué es ese tema de servir sino el entregarse a cubrir las necesidades concretas que ves? Y eso es muy bonito porque creo que alguien me decía esta semana, uy, ese es el don de esta iglesia. Yo, uy, qué lindo escuchar eso. Es muy lindo escuchar eso. Que si uno dice, vamos a cambiar un bombillo, vamos. Es como, hay un amor especial por servir en muchos de ustedes, pero también sé que hay muchos más dones aquí que el Señor surtió para las necesidades de esta iglesia en particular. El del servir se entrega en particular a hacer no solamente lo que le piden, sino que se percata de lo que hace falta. Y se regó esta cosita, eso está mal puesto, necesitamos pintar, pastor, si quieres yo vengo más temprano o yo vengo el domingo y hago otra cosa. Es decir, hay gente que está constantemente dispuesta, dígame qué hay que hacer, yo lo hago. Por lo general, ese don de servicio es muy incógnito, porque pasa tras bambalinas. El don de la enseñanza, tercero. ¿Qué debe hacer el que tiene un don para enseñar? Enseñar. Pues enseñar, ¿cierto? Esto dice aplicarse literalmente a poder explicar la palabra del Señor. Y el don de la enseñanza difiere de la predicación en términos de que también hay personas que dentro de las comunidades misionales o en la escuela de formación o en otros escenarios son capaces de abrir un texto bíblico y exponerlo de tal manera que tiene sentido para ti. Como que tú ves y lo viste, ¿cómo viste todo eso? Yo no lo he logrado ver. Y coge la verdad de Dios y la aplica a tu vida. De maneras prácticas, ¿entiendes? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hacer? El don de la exhortación. A mis hermanos orgullosos, como yo, tengan cuidado con este don. ¿Sí? Porque uno puede decir, no, es que yo veo los pecados en otro porque yo tengo el don de la exhortación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el don de la exhortación es un don que puede ver la vida de la otra persona y sin un juicio en su corazón es movido a ver el pecado, pero verlo con compasión.
Es muy distinta. Y es una compasión que te mueve a rescatar el hermano, como dice la primera carta de los tesalonicenses. ¿Cierto? Al que está desanimado, lo anima. Al que está como flojo, dice Nueva Traducción Viviente, lo exhorta y dice, no, hermano, hágale. Pero también al que está decaído, lo conforta, lo levanta, lo consuela. Ese es el don de la exhortación. El don de dar. ¿Qué debe hacer el que tenga el don de dar? ¿Dar cómo? Con liberalidad. Es decir, dar generosamente, a manos libres. Qué belleza de don, ¿no? El don de dar. Y uno lo ve a veces en personas desde lo más grueso hasta lo más simple, como quien dice, vea, usted no tiene amorcito, venga, yo lo doy el mío. ¿A usted le gustaban estas aretas? Venga, yo se las entrego. Que hay una necesidad de, venga, yo le doy del mercado, aun cuando él mismo está padeciendo. Porque a veces pensamos que el dar tiene que ver con quien tiene mucho y tiene que dar, porque Dios le dio mucho, pero eso no es así. El don de dar se manifiesta de unas maneras como lo vemos en la segunda carta de los Corintios, con los macedonios, que dieron más allá, aún desde su pobreza, sacaron unas ofrendas enormes para poder ayudar a los hermanos en Jerusalén. El don de dar, da libremente, con generosidad, sin doblez, sin interés, sin tratar de ser visto. A mí me fascina, mis hermanos, ver la cantidad de personas generosas que el Señor ha traído a esta iglesia. Y ustedes no tienen la más mínima idea de quiénes son. ¿Saben por qué? Porque entienden que el don de la generosidad es así. Es incógnito. Incógnito. El don de presidir o de liderar debe tomarse en serio, es decir, hacerlo con diligencia, sugerir a aquella persona que tiene la capacidad de poder coordinar el trabajo del otro, no solamente ve, sino que las otras personas quieren seguirlo. No es como que no, yo soy un líder innato, y yo digo, ¿pero quién te sigue? No, el que es líder tiene una voz dada por Dios para coordinar hacia los propósitos de Dios. Y dice que quien tenga esa capacidad debe hacerlo con diligencia, no con pereza. Y el séptimo, el don de la misericordia. Eso es muy interesante. ¿Cómo debe hacerlo de la misericordia? Miren que separa misericordia de generosidad o del dar. ¿Sí? Que uno dice misericordia, es que va a tu mercado. Entonces, ¿por qué separa misericordia del dar? Porque la misericordia implica mucho más que el dar. La misericordia implica caminar particularmente con el que está agraviado, con el que está débil, con el que está enfermo, con el que está en necesidad. Y el corazón es movido para estar ahí con él y ayudarle a caminar ese tramo difícil de la vida, supliendo para sus necesidades, pero también encontrando camino para él. El don de la misericordia. Lo curioso es por qué dice que lo haga con alegría. Porque mis hermanos, esta semana pasada que estuvimos con los americanos en Season, quienes han tenido la oportunidad de ver personas que lideran fundaciones sociales, se dan cuenta que son personas hermosas, pero con un agotamiento, porque desgasta mucho. Estar doliéndose con el otro constantemente, llorando con el que llora, sufriendo con el que sufre, eso desgasta profundamente. A tal punto que ha llegado, en muchos casos, a producirse un servicio con amargura. Es que nadie lo hace y entonces ya se vuelve oscura. La persona que era hermosa y dispuesta, ahora se volvió oscura. Sigue haciendo lo mismo, pero ya con crítica, con queja. Quien tenga ese ministerio, ese don, háganlo con alegría. Pastor, ¿yo cuál sé qué es mi don? ¿Cómo sé cuál es mi don? Hay unas bolitas por ahí que las utilizamos hace algunos años atrás, que vienen de un autor, J.D. Greer, que propone, mira, en este diagrama de Venn, uno podría tratar de discernir, bueno, ¿cómo sé si la palabra del Señor me está diciendo que yo soy parte de un cuerpo más grande y soy una parte importante porque fui dotado de manera especial por Dios para los propósitos de Dios en medio de mis hermanos de este cuerpo?
Pastor, entonces, ¿cómo sé cuál es mi don? Es una pregunta buena, ¿no? Este pastor propone, primero, aquí tarea de esta semana, primero, estudia los dones bíblicos, ¿cierto? Para que tú veas cuál es el lista. ¿Qué tan interesante? Segundo, identifica en lo que naturalmente eres bueno para servir a otras personas. Identifica en lo que naturalmente la gente reconoce, no, este es tremendo para esto. ¿Sí? Las habilidades que tú tienes, lo que disfrutas. Segundo, mira las cosas que te apasionan, que te producen alegría, que te sientes vivo cuando las haces, que sientes gozo o que sientes paz. Tercero, analiza qué es lo que otros han reconocido en ti. Por supuesto, estamos hablando dentro de la iglesia. ¿Qué son esas cosas que la gente dice, me bendijo tanto esto que me dijiste, eso fue, pero gracias por la forma en que me has cuidado, me sentí muy animado, me sentí muy exhortado por ti, gracias por esto. ¿Qué es lo que otros reconocen en el camino? ¿Quiénes se han sentido bendecidos por ti y por qué? Eso ahí está la tarea, para que ustedes puedan discernir. Y anoten en cada circulito, yo lo tengo en mi casa anotado, bueno, habilidades, creo que son estas, de los dones que estamos viendo. Las pasiones, ¿qué me apasiona? Me encanta esto. Y lo que la gente me ha dicho, no sé, me han reconocido esto. Quizás las cosas que te intersecten en esos tres círculos, muy probablemente son los dones espirituales que Dios ha puesto en ti. ¿Listo? Ahora, la historia, tu historia, va a ser uno de los últimos elementos claves para discernir eso. ¿Cuál ha sido el camino por el cual el Señor te ha llevado a caminar? ¿Qué historia tienes? Y normalmente muchas de las historias de quebranto de nuestra vida son las historias o áreas donde Dios redime nuestra vida utilizando esos dolores para el bienestar de otros. Así que piensa, ¿qué ha hecho el Señor en mi vida? Y de qué manera esa historia en mí se vuelve un instrumento en sus manos para el bienestar de otros. ¿Listo? Mis queridos, Dios llama a todas las personas que Él dota, como dice Pablo, a poner en acción sus dones. Úsenlos. Y si tú dices, no, es que yo no tengo ningún don, mis hermanos, todos los que Dios llama a hacer algo y sienten que no lo tienen, el Señor los dota. Ahí se los dejo esa frase. El Señor a todo el que dota, llama. Y a todo el que llama, dota. Tercero y último, el impacto de la gracia culmina llevándonos a ser una familia real. Nos baja el pedestal, nos pone un delantal y nos hace una familia real. Versículo 9 en adelante. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El último problema que Pablo está pastoreando en esta iglesia es el problema de la hipocresía, particularmente en la manera en que se manifiesta el amor los unos a los otros, ¿sí? Que el amor sea sin fingimiento, es decir, sin máscaras, sin actuaciones. Él está atentando directamente contra la superficialidad de las relaciones. Y ustedes saben que eso es fácil tener. Muy fácil tener. Es decir, saludan a hermano, ay hermano, se bendiga, está tan lindo. Sí. Eso es muy fácil. Hacer las cosas correctas por los motivos equivocados también es muy fácil. Dar, ayudar, servir,
no, para el Señor, para el Señor. Y por dentro esa máquina empieza como que, uy, sí, que me vean, que me vean. Por eso Pablo está diciendo, cuidado con la hipocresía. Con esa que te ponen máscaras, en la cual actúas de una manera, pero sientes de otra. ¿Sí? Cuidado con eso. Dice la propuesta de Pablo, es que el amor nuestro debe ser un amor genuino, es decir, un amor de verdad. Uno que nace aquí. Pero en el texto nos muestra 3 implicaciones de cómo luce ese amor genuino. Mírenla pues. Primera, aborrezcan lo malo y aplíquense lo bueno. Es decir, el amor genuino se nota en la manera en que nosotros caminamos y tenemos relaciones en las que caminamos juntos en santidad al Señor. Es decir, el amor genuino no negocia con el pecado, sino que ama al pecador, animándolo a la santidad. Es muy errático pensar que nuestra unidad se ve porque nos amamos, porque hacemos asaditos, porque salimos, porque compartimos un sancocho, por lo que sea. No, el amor genuino, claro, se ve muy bonito para la foto, pero el amor genuino se ve, tiene peso. Cuando las relaciones que tejes con los hermanos dentro de la iglesia son relaciones en las que son honestos para decir, hermano, eso estuvo mal. Pues sabes que te he visto desconectado hace tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le estás hablando así a tu esposo o a tu esposa? Usted no, ve que está pasando algo. Ven, hablemos. El amor genuino se anima a la santidad. No se queda así y pasa por encimita, como la mayoría de relaciones que nosotros tenemos socialmente. ¿Se han dado cuenta? Cada quien con cada cual, ¿cierto? Allá cada uno con sus enrollos. Los trapitos sucios se lavan en... Están discipulados, ¿no? El amor genuino, continúa Pablo, se muestra y se revela en ser cariñosos. Cuando dice el amor fraternal, es eso que es como melocito. Así se ha de ver también. Entonces, claro, los abrazos y las risas y las manos y los gestos, se ve que la gente ve como que esta gente sí quiere ver como harto, ¿no? Eso se ve melocito. Y se ve también en la manera en que se dan honra los unos a los otros. Es decir, que dentro de la iglesia no hay una crítica, sino por el contrario una bendición. Mira qué bonita que llegó aquel, mira tan bonito esto que hizo este, mira tan bonito que enseña, cómo me bendice eso. Nosotros afirmamos, somos personas que no solamente amamos, sino que afirmamos mucho, porque damos honra al otro. Así se ve el amor genuino, no fingido. Y el último es que el amor nos hace apasionados por servir al Señor. ¿Cómo se ve el amor genuino? Que produce esta gracia que recibimos de Cristo, en que uno por dentro es como empeliculadito. No tiene que, venga, ¿qué hay que hacer? A ver, hay pasión por dentro. Una pasión por servir al Señor. Ahora, queridos, noten que es muy interesante que esta pasión atenta directamente contra la pereza. 11. No sean perezosos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo diagnostica en la iglesia en Roma? ¿Qué es lo que está diagnosticando en esta iglesia? Para decirles, hermanos, no sean perezosos. ¿Qué son? Simple. Estudio bíblico nivel 1, ¿cierto? Simple. ¿Qué son perezosos? ¿Perezosos en qué? Servir al Señor. ¿Y qué le da forma a nuestra pereza? Primero, el orgullo. Pero también, si el tema es de clases, a veces la vida está muy ocupada. A veces hay mucho cansancio. A veces no que otros lo hagan.
A veces yo no quiero pagar el precio. Y créanme, después de más de 20 años de servir al Señor, no entiendo por qué no se cansa como siervo. Mucho. Y uno no quiere nada. Después de la semana de los americanos, renuncio. Ya agotado, es como que uno ya. Pero Pablo dice: el amor genuino, ese que ha sido modelado por la gracia del Señor, por la comprensión de aquel que nos llamó a seguirle, no viviendo para nosotros mismos, sino para Él, empieza a producir en nosotros una pasión genuina también por servir. Queremos ser útiles para el Señor. Lo más interesante es cómo termina este texto, porque no dice, cuando dice, no, apasionados para servir, entonces, hermanos, involúcrense en el ministerio de niños, en el ministerio de alabanza que necesitamos, en el ministerio de producción, en los anfitriones, en punto I o en redes sociales. No dice nada de eso. Sí, no habla de, entonces vuélvanse hacia acción en amor, en misericordia. Miren lo que dice de servir al Señor: gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. ¿Habla de algún ministerio en particular ahí? No. ¿Habla de qué? De cómo caminamos juntos. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, cuando dice sirve al Señor, me encanta la manera en que esto lo hace una claridad para nuestras vidas. Que servir al Señor, sí, claro, hoy en la mañana había un montón de gente aquí corriendo, preciosa, armando carpas, poniendo ventiladores, limpiando sillas, limpiando rebujos, moviendo cables de una manera impresionante, el cuerpo activo. ¡Pra! Lleguen 9 de la mañana y van a ver un montón de gente haciendo todo esto para que ustedes puedan disfrutar. Y damos gracias al Señor por ello. ¿Cierto que sí? Pero mis hermanos, la manera en que Pablo está diciendo aquí que por excelencia tú sirves al Señor es cuando tú dedicas tu vida y llegas a la iglesia no con la actitud de recibir, sino también de dar, no como un consumidor, sino como un dispensador de la gracia que ya has recibido de parte de Él, y animas en la esperanza que tienes en el Evangelio. Te das cuenta de quién está faltando y quién está sufriendo y caminas con Él en el sufrimiento. Y no solamente dices, muy garraco, ¿qué te pasó? Sino que sabes que no oramos juntos por eso. Es más, voy a estar orando por ti esta semana para ver cómo avanza. Es una que no solamente escucha la necesidad, sino que dice, bueno, entonces ¿qué necesita? Se quedó sin trabajo, mándeme la hoja de vida. No tiene para el mercado, ¿cuánto le falta? No tiene transporte, venga, yo lo llevo. Es un amor en servicio al Señor que provee para la necesidad de los santos y que también, quisiera animarlos a que lo practiquen cada vez más, practica la hospitalidad. Y quizás hemos visto la hospitalidad como ese don de recibir a alguien que viene de afuera y es parte de. Pero quisiera animarlos a entender que la hospitalidad quiere decir abrir la puerta de la casa para compartir la mesa. Eso es hospitalidad. Mis hermanos, no saben lo precioso que es cuando tú abres la puerta de tu casa y compartes la mesa con un hermano en la fe, para escucharlo, para orar, para animar, para reír, para hablar bobadas también, pero para hacer familia. Eso es amarlo genuinamente. Mis hermanos, no solamente invita al pastor a su casa. Invitémonos los unos a los otros. Esa es la manera en que se ve el amor genuino. Cuando empieza a escuchar, no, es que nos vimos acá, no, es que comimos acá, es que salimos para tal parte, es que me fascina, porque eso es la vida de Jesús en su iglesia. Así que abre más tu casa. Para terminar, quisiera preguntarte, en este desafío que nos lanza Pablo con la carta de Romanos, adopta
un nuevo molde en la manera en que tú estás relacionándote con esta, tu iglesia al redil de Belén. Y quisiera que miraran esos 3 puntos particulares que nos está pidiendo. Y pregúntale al Señor, Señor, ¿hay algún pedestal del que yo me debo bajar que ha estado impidiendo que yo entre en relaciones más profundas, sinceras, honestas con mis hermanos? Ahora entiendo que no se trata solamente de seguirte a ti, sino que tú me llamas a seguirte a ti dentro de una familia, que es muy importante para mí, y yo soy muy importante para ellos. ¿Hay algún pedestal que ha estado bloqueando mi vinculación con mi iglesia local? 2. Señor, ¿de qué manera es que me has dotado? ¿Cuál es el delantal que me estás llamando a ponerme en este tiempo? ¿Cuáles son los dones que quizás he estado guardando y están empolvados en el cajón? O para algunos es, Señor, yo no sabía que tú me dotaste. Señor, abre mis ojos para poder entender de qué manera puedo ser un siervo y una sierva tuya en esta tu iglesia. Yo quiero ponerme ese delantal que tú mismo te pusiste para servirnos. 3. Señor, ¿en qué relaciones estoy utilizando una máscara religiosa? Señor, abre mis ojos para ver si hay alguna relación dentro de mi iglesia en la que yo estoy fingiendo y no estoy amando de manera real. Y sé que quizás vas a encontrar algunas. Y si las encuentras, entonces camina el camino de la gracia. Señor, tú me amaste aunque yo pequé contra ti. Señor, tú me recibiste y me sigues recibiendo a pesar de lo inconstante que soy. Señor, tú me bendices cuando yo no lo merezco. Así que ayúdame a amar de manera real. Real, como tú lo has hecho conmigo. Padre, queremos darte muchas gracias por la manera en que tú literalmente cambias el molde en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros. Al ver este cuadro, nosotros entendemos lo precioso que tú estás generando, esa nueva humanidad que estás salvando en Cristo y transformando por tu gracia y por tu poder entre nosotros. Y te pedimos, Señor, para quienes están dando esos primeros pasos para acercarse a ti, desde el día 1, ayúdales a entender que tu proyecto es más grande y que increíblemente los incluye y los llama no solamente hacia ti, sino que quiere hacer de ellos instrumentos útiles, preciosos y gloriosos para cumplir tus propósitos en tu pueblo. Pero también, Señor, oro por quienes de nosotros hoy nos han desafiado a bajarnos de pedestales. Ponemos nuestros ojos en Jesús, quien se humilló completamente para salvarnos. Aquellos que nos está constando por la pereza, ponernos el delantal que tú ya nos diste, que nos asignaste para tu gloria. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, arrodillado, con una toalla en la mano y limpiando los pies de los discípulos. Y haz nuestra esta consigna de que no vinimos para ser servidos, sino para servir. Pero también, Señor, las máscaras que quizás hemos estado utilizando, te pedimos, por favor, desenmascáralas y produce ese amor genuino que nos hila con la vida del otro,
nos permite caminar en humildad, en amor, para la gloria de tu nombre, mientras aguardamos juntos ese reencuentro glorioso contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.